nosotros abrimos Biblia. Abrimos Biblia en Mateo capítulo número 6, 25 al 34, una porción de la Escritura hermosa que ha tomado, hemos tomado oportunidad en otras ocasiones para meditar en ello, pero hoy quiero cerrar con la serie de la familia y hacer la aplicación del contenido del mensaje de hoy justamente a las familias. Obviamente es de aplicación general, es para todos, es un mensaje para específicamente los discípulos de Cristo, pero es un mensaje universal. Pero yo quiero que lo apliquemos particularmente a las situaciones que en familia normalmente vivimos. Pero vamos a leer el texto, síganme con su vista todos, y dice la bendita palabra del Señor en Mateo 6, 25, versículo 25, por tanto, os digo, ¿quién dice? Es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Os digo, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios, necesitamos oír tu voz en tu palabra. Espíritu Santo, eres el único capaz de hacérnosla entender y aplicar. Ayúdanos en esto. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Afanes, preocupaciones. ¿Quién no? Eventualmente lo estamos. Preocupados, afanados. Había una vez un hombre que vivía constantemente preocupado por todo. Las cuentas, el trabajo, la salud, el clima. Hasta estaba preocupado porque iban a llegar los ovnis a invadir la tierra. Un día, sus amigos notaron que estaba tranquilo, sonriente, completamente relajado. ¿Qué te pasó?, le preguntan. Si tú siempre estás estresado. Ya no me preocupo más por nada, respondió con una sonrisa, porque contraté a un preocupado profesional. ¿Un qué? Un preocupado profesional. Le pago para que él se preocupe en lugar de mí. Yo le paso toda mi ansiedad y él se encarga de preocuparse. Es fabuloso. ¿Y cuánto te cuesta eso? $5,000 al mes, dijo el hombre con entusiasmo. Sus amigos quedan boquiabiertos, pero si tú no tienes ese dinero, eso es problema de él. Él es el preocupado, yo no. Preocupaciones, ansiedad, pareciera ser que es la norma
que distingue a la sociedad contemporánea, pero también de aquel tiempo, porque este registro, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, son de hace casi 2000 años. No hay duda, mis hermanos, que el hogar, la familia, es eventualmente un espacio donde hay ansiedad, angustia, preocupación, afán. ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues que es en el seno de la familia donde suceden asuntos como estos. Falta de empleo, o a veces los ingresos son insuficientes, enfermedades crónicas o repentinas en algún miembro de la familia, una muerte súbita de un miembro de la misma, entornos tóxicos, violentos, agresivos, discusiones constantes, gritos. Alguien puede decir, creo que está el pastor hablando de alguien que conozco, infidelidad matrimonial, cambios importantes, drásticos, como mudanzas, divorcios, cambios de escuela, migración. La lista es interminable. El pasaje en este sermón, mis hermanos, que estamos hoy leyendo, es parte del denominado así Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. En ese Sermón del Monte, espero que lo sepamos, si no, yo te lo comento inicialmente, que el Sermón del Monte es donde Jesús enseña acerca de la vida en el reino de Dios, pero no cuando estamos en el cielo o estemos en el cielo, sino cómo podemos vivir el reino de Dios en esta tierra. Habla, por ejemplo, del carácter del discípulo, que es llamado, por ejemplo, a amar a los enemigos, a poner la otra mejilla, a andar la segunda milla. En el Sermón del Monte, hablando nuestro Dios de la vida en el reino, pues obviamente expone principios, preceptos que algunos a la mente humana parecieran una paradoja, es decir, una aparente contradicción. Sí, cuando leemos ciertas declaraciones del Sermón del Monte, pensamos, esto no tiene lógica humana. Y qué bueno que así sea. No tendrá lógica humana, pero tiene la lógica de Dios, la lógica del reino de Dios. Por ejemplo, cuando dice de las bienaventuranzas nuestro Señor, feliz, contento, bienaventurado el que llora. ¿Qué dicho es ese? Si llora por aflicción, si llora por angustia, si llora por dolor, bienaventurado el tal. ¿Por qué? Porque será consolado por Dios. Y una vez que aún en medio de la más complicada dificultad que provoca llanto, cuando viene el consuelo del Señor, es sorprendente, es el reino de Dios, mis hermanos, obrando. Cómo Dios mitiga el dolor y lo transforma, como dice el texto en alguno de los salmos, tú cambias mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Y este pasaje que hoy nos ocupa de Mateo 25 en Mateo 6, 25 en adelante, nuestro Señor trata con la excesiva preocupación, la ansiedad, la angustia, que puede causar la búsqueda de las cosas necesarias para la vida, como son la comida, la bebida, el vestido, pero que puede convertirse esa búsqueda en una obsesión. Incluso trae preocupación y temor desmedidos, pero puede provocar también codicia, pensando que el adquirir esas cosas resolverán todas nuestras vidas. Quiero compartirles en esta mañana 3 elementos para tratar con la preocupación excesiva y el afán obsesivo. De eso se trata el mensaje de hoy. 3 elementos para tratar preocupación excesiva y afán obsesivo. Yo veo en este pasaje, en primer lugar, una orden, en segundo lugar, una verdad y en tercer lugar, una promesa. Por cierto, nombré el mensaje de hoy de esta manera. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de ti? Una orden. Volvamos a leer versículos 25, 31 y 34. Versículo 25. Por tanto os digo, no se afanen. Es una orden. No es una propuesta, no es una sugerencia. Es una orden del Señor.
Y todas las órdenes e instrucciones del Señor son buenas para nosotros. Acuérdense, son las leyes del reino de Dios. No se afanen. Versículo 31, ¿cómo comienza? No os afanéis, no se afanen. Y versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Enfática, 3 veces dice el texto de parte de nuestro Señor Jesucristo, no se afanen. No es que Dios jamás hace así el Señor. Nuestro Señor Jesucristo está ignorando las necesidades básicas, reales, cotidianas, pero nos quiere enseñar a no ser dominados por ellas. Porque la excesiva preocupación, y creo que todos hemos pasado por ahí, dígame sí o no, claro, la excesiva preocupación pone el enfoque en lo que falta, lo que no puedo, lo que no tengo, es decir, en mis limitaciones, pero impide ver lo que sí tengo, lo que sí puedo en Cristo. Por la fe el enfoque pone la visión en Dios y en su provisión. Sin embargo, la ansiedad, la preocupación excesiva, el afán obsesivo limita esa clase de fe. Ahora, aclarar que hay preocupaciones buenas, es decir, aquellas que nos van a permitir prever, planear, anticipar, organizar, ahorrar. Por supuesto, la Biblia, a través de toda ella, alienta estas buenas conductas. Pero aquí el Señor entonces nos da una orden muy clara, 3 veces lo repite, no se afanen, no se preocupen, no se angustien, no sean obsesivos en la consecución de las cosas necesarias para la vida. Y a propósito de esta orden, da Dios y Jesús particularmente argumentos para sustentar su orden. Dice, por ejemplo, si Dios cuida de su creación, ¿cuánto más no cuida de nosotros que somos sus hijos? Aquí nuestro Señor Jesucristo menciona cosas básicas para la vida, comida, bebida, vestido, pero creo que no se limita a ello, porque la vida, sobre todo la contemporánea, implica otras cosas más que son necesarias para vivir también. Techo, transporte, medicina, escuela, pero la vida vale mucho más que todo eso. Y si Dios que me dio la vida, esa vida que vale mucho, pues para sustentar esa vida me da lo necesario para que así sea. Si Dios me dio un cuerpo que vale mucho, pues me va a dar vestido que vale mucho menos que mi cuerpo. Jesús usa entonces estos sencillos ejemplos de la naturaleza, aves y flores. Miren las aves del cielo, consideren los lirios del campo, no trabajan, no se preocupan. ¿Y qué hace Dios con ellos y con ellas? Las viste, las procura, las cuida. Ahora no dice que los pajaritos no trabajan, sí trabajan. De alguna manera el texto lo alude, pero un pajarito vuela, se esfuerza, han visto, al menos en los videos, cómo arman los nidos los pajaritos, cómo van y cazan ahí gusanitos para llevárselos a comer a sus polluelos, etcétera. Claro que sí, pero no los ves afanados, ni angustiados, ni preocupados. De alguna manera parece ser que tienen una virtud que a veces a ti y a mí se nos olvida. Ellos saben que su creador las va a sustentar. ¿No valemos mucho más que todo eso, mis hermanos? Claro que sí. Ahora, ¿cuántos son de la generación de Parchís para acá como su servidor? Porque hay un canto bien lindo, ¿se acuerdan? Que inspiró justo letras de este pasaje. A ver si me acuerdo del canto. Quien lo sepa, a ver si me puede acompañar. Seguro mi cuñada Paquita y Nietzsche. Ay, Ruth, aquí está. Bienvenida, Ruth. Aquel que dice, ¿cómo puede estar triste? ¿Se acuerda? Como entre sombras y cómo sentirme solo. ¿Quién lo recuerda? Y en el dolor vivir. Va más o menos así. Pero la estrofa siguiente es maravillosa. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Lo siguiente, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Búsquelo, le va a ministrar. Yo canto feo, pero no peor que usted, se lo aseguro.
Bueno, nuestro Señor Jesucristo sigue argumentando acerca de la preocupación en contra de ella, diciendo que es inútil. Lea el versículo 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Respuesta, nadie puede hacer eso. Es decir, la ansiedad, la preocupación excesiva, el afán obsesivo no resuelve nada. Solo nos deja sin fuerzas, sin ánimos. Preocuparse es inútil. Este versículo con toda claridad lo dice. Es infructuoso, yo diría hasta en cierto sentido tonto. Por eso el versículo 34 sustenta más esta idea. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana aún no llega. Todavía ni existe. No sé dónde leí esto en algún documento, pero citaba el autor que el 90% de las cosas que tememos que ocurran no llegan a ocurrir. Y sin embargo estamos angustiados por lo que no es y lo más probable no será. Bueno, hay otro argumento que Jesús da para contrarrestar la preocupación y dar la orden: no se afanen, no se angustien, no estén ansiosos, pues es que pudiera ser un pecado, el pecado de incredulidad. Y la incredulidad en toda la Biblia es un pecado. El versículo 30 menciona: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vamos, dile al que está a tu lado: el pastor ya empezó a meterse con nosotros. Yo pienso que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje no son condenatorias, no. Yo percibo más bien son de alerta. Evalúa tu fe entonces. No vaya a ser que tu excesiva preocupación, tu angustiarte por el mañana, sea una evidencia de que tienes un problema más profundo en tu corazón que se llama incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Porque cuando dudamos, mis hermanos, del cuidado del Señor, es no creer que Él es quien dice ser y hace lo que promete hacer. Y ese es el pecado. La incredulidad, mis hermanos, nos impide aceptar que Dios puede y quiere. Quiere y puede hacer y ser a favor de nosotros. Y es como decirle al Señor: bueno, realmente Dios, eres real, sí, sí es cierto, pero mi asunto y mi vida creo que no te interesa. O es decir, por ejemplo, está bien que Dios exista, pero es lejano a mí. Ok, Dios es y incluso ya lo acepté como Señor de mi vida, pero como que yo tengo que vivir bajo mi esfuerzo, mis directrices, y Dios por un lado y Dios por otro. Es decir, tiene tantas terribles expresiones la incredulidad. Así es que el Señor nos da en primer lugar una orden: no te afanes, no te angusties, no te preocupes de más, no te afanes ansiosamente. Pero hay un segundo elemento que nos ayuda a tratar, mis hermanos, a tratar con la ansiedad, con la angustia, con la preocupación excesivas. Y es este: tener y ver a Dios como Padre y como Rey. Para mí es el corazón del mensaje. Tener y ver son dos cosas que van juntas. Tener y ver a Dios como mi Padre y como mi Rey. Versículo 26, 32 y 33. Versículo 26, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial, las alimenta. Versículo número 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿quién? Vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Y versículo 33, mas busquen primeramente el reino de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, Dios es Rey. El reino de Dios. Ver, pero tener a Dios como Padre, pero como Rey.
Porque ver a Dios como Padre y tiene tantas hermosas implicaciones. Él se preocupa por mí. Él está atento de mí. De tantos textos de la Escritura, le doy un ejemplo básico que usted se lo sabe. Vaya por favor rápido a Lucas 11, del 11 al 13. Así un pequeño vislumbre de quién es nuestro Padre. Lucas 11, 11 al 13. Dice el evangelista: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado usted le va a dar una serpiente. Y si un hijo le pide a su papá huevo, ¿a poco le va a dar un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, o sea nosotros, hacen estas cosas por sus hijos. Aquí estoy viendo unas mamás bien lindas con sus pequeños. ¿Qué no hacemos por los hijos? Bueno, dice el texto, cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará, eso lo digo yo, aún a su Espíritu Santo, Él mismo, a quienes se lo pidan. Dios es Padre, por lo tanto, Él quiere, Él está con nosotros, Él está atento. Pero ver a Dios no como Padre solamente, como Rey, el Rey que tiene autoridad, que gobierna, que tiene dominio, y por lo tanto si Dios es Rey, entonces no solamente quiere, también puede. Dios quiere y puede, Dios puede y quiere, porque es nuestro Padre y es nuestro Rey. Si somos del reino de Dios, tenemos un Rey que puede a favor de nosotros. Eso es nuestro Rey. Así es que, con mucha frecuencia, mis hermanos, tenemos que tomar una decisión eventualmente. Decidir vivir en el reino o fuera del reino. ¿Es posible esto, pastor? Claro que sí. Posicionalmente no dejamos de ser hijos. Pero por mi actitud, mi reacción, mi falta de fe y de evidente relación con mi Rey, pues vivo en el reino terrenal, en el reino de mi limitada humanidad. Tomar la decisión de vivir en el reino. Es lo que Cristo nos trata de decir en este texto. Vive en el reino de Dios, el reino de la plenitud, de la provisión. Y en los problemas, que son poquitos, mis hermanos, no, ojalá lo fueran. En el reino de Dios también vivimos muchos problemas, pero piénselo por un instante. Esos problemas, ¿a poco no es cierto que nos han servido para bien? Porque lo primero que provoca un problema cuando llega a la vida de un hijo de Dios es que si Dios es nuestro Padre, si Él es nuestro Rey, acudimos al que puede y al que quiere. Y eso ya es una grande bendición. Platiqué en la semana con una hermosa familia y nos daban testimonio que aunque conocieron a Cristo Jesús desde hace mucho tiempo, en realidad no vivían una vida en el reino. Como que Dios por un lado y nosotros por otro, y una vida evidentemente fuera de los caminos y planes de Dios. Y estaban muy bien, y todo iba rampante, y todo iba muy lindo, hasta que vino el grande problema. Vino la situación complicada, gravísima. ¿Qué resultó de ello? Se metieron con Dios, se humillaron delante del Señor, buscaron de a de veras al Señor y dijeron, ahí fue donde finalmente le conocimos. Fue difícil, dificilísimo, complicado, complicadísimo, pero valió la pena, porque Dios se valió de eso para finalmente rendirnos a Él y verle como Padre y verle como Rey. Así es que no es que somos buscaproblemas los cristianos, no. Pero si llegan, mire, si Dios lo permitió, ahí hay cosas buenas que Dios está obrando, aunque a veces duelen. Y vaya que duelen. Así es que, mis hermanos, en el versículo 32, hablando de la fe, Jesús hace aquí una declaración bien interesante. Leámosla. Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Queriendo decir el Señor, si te preocupas igual que un gentil, es decir, un no creyente, entonces tienes una débil o nula identidad que la Biblia te da en Cristo Jesús. Si eres igual que el que no cree en Cristo Jesús, porque tu conducta, tus reacciones, tu estilo de vida así lo denota, así lo demuestra, entonces dices creer, pero vives igual que un gentil. Y no vives en la identidad que la Escritura te da como hijo de Dios y como súbdito del Rey. Así es que esta frase dice algo tremendo, mis hermanos. Aceptémoslo, esta frase nos muestra que sí hay distinción entre los hijos de Dios y los que aún no son hijos de Dios. ¿Se pensaría entonces que Dios es elitista? De ninguna manera. Dios no es elitista, porque el elitismo implica favoritismo basado en méritos, riqueza, estatus, poder, influencia, conveniencia, etcétera. Y la Biblia es clara cuando en Romanos 2:11 el Señor dice, porque Dios no hace acepción de personas. Esto significa que en valor y dignidad todos los seres humanos somos iguales delante de nuestro Dios. Pero de pi a pa, toda la Escritura enseña que Dios sí trata de manera distinta a sus hijos de quienes no lo son. ¿No dice el bendito pasaje de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿quién? Para que algunos, para que todo aquel, toda la humanidad que en Él cree, la oferta es para todos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo y ofrece salvación ¿a quiénes? A todos, a todos. Sin embargo, no todos aceptan su gracia. No todos responden a ese planteamiento y oferta del Señor. Pero quienes sí lo hacen, Dios los hace sus hijos. Y el trato de Dios al hijo es muy diferente de cómo trata al que no es hijo. ¿Y no le parece eso sensacional? Por supuesto que sí. Porque Juan 1:12 te recuerdo, mas a todos los que le recibieron a Jesús como Señor y Salvador, a los que creen en su nombre. ¿Qué hizo Dios? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que como un padre tiene deber especial hacia sus propios hijos y no se deja de preocupar incluso por otros niños, pues Dios actúa de manera y con un amor especial, muy especial para ti, para mí, por causa de ser hijo. Así es que no deberíamos preocuparnos, según este pasaje, las palabras de nuestro bendito Salvador. No deberíamos preocuparnos por nada en la vida. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Dios es nuestro Rey. Pero hay un tercer elemento que yo veo en este pasaje para tratar con la preocupación excesiva y el afán obsesivo. Se trata de una promesa, gloriosa promesa, trascendente promesa, versículo 33. Mas busquen, ahí está la clave, mis hermanos, mas busquen primeramente, no de vez en cuando, no como cosa alternativa, no como algo opcional, no porque si me sobró tiempo y ganas, mas buscad primeramente, como diciendo, esto lo digo yo, pero como diciendo el Señor, si en algo te tienes que afanar, si en algo tienes que ponerle atención, es en buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la promesa si eso hacemos? Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo necesario para la vida. Me tomé un tiempo, me puse a hacer una investigación con gente que conozco. Esto no lo saqué de internet. Hice la consulta, hice la entrevista, por decirlo de alguna manera, con pastores, con misioneros. Pastor, misionero, hermano, hermana, ¿usted ha visto que esto es cierto? Yo voy a predicar esta semana a la iglesia de eso. Ahora, le voy a decir algo. Yo sí lo he visto en mi vida y en muchos de ustedes. Esta promesa es real.
El que busca primera y primariamente el reino de Dios y justicia, Dios le suple. Lo he visto una y una y una y otra y otra y otra vez, pero dije, no voy a hablar de mí, voy a hablar de gente que ha estado en regiones del mundo más complicadas. Y pregunté, pastor, ¿y usted cuando predicaba de esto, cómo lo manejaba? No, pues tal cual, como dice la Biblia. Y permítame la simpleza de mi expresión, ¿y a poco funcionaba? Sí. Yo empezaba a ver cómo Dios suplía en aldeas y comunidades terriblemente pobres, pero que se entregaron a Cristo Jesús, la mayoría de ellos, cómo Dios empezaba a prosperar y a proveer de manera milagrosa y sorprendente a la necesidad de esa comunidad, y que en el tiempo, cómo Dios los levantaba. ¿De veras, pastor, no me está choreando? No, Dios es fiel, Dios es real. Y de hecho era un énfasis en mi predicación, porque a la gente pobre a quien yo le predicaba, yo a veces no decía, no sabía cómo sacarlos de su condición, pero les predicaba esta clase de mensajes. Y ellos le creían a Dios. Y ellos se tomaron de Dios y aceptaron que Dios es Padre y que Dios es Rey, y lo ponían en primer lugar, y empezaba Dios a obrar su fidelidad a su promesa. Es poderosísimo, esto es hermoso. Yo le estoy diciendo que esto es una ley del reino, no es humano, es ilógico, pero es del reino de Dios. Bueno, para vencer la ansiosa preocupación, el afán desmedido, pero contar con la provisión de Dios, déjeme lo repito, es necesario que Dios y su reino sea lo primero. Observa, si es una promesa, claro, pero es condicional. Pero no solamente es promesa, es una orden. Busca, busca primero. Y es interesante porque esto pone a prueba si realmente tenemos a Jesús como Rey. Busca primero el reino de Dios. Lo haré y lo hago. Dios es tu Rey, sin duda. Lo busco ocasionalmente, secundariamente, opcionalmente. No creo que Jesús sea tu Rey. ¿No estás viviendo en el reino? ¿Estás viviendo en tu reino? Otro planteamiento interesante de esta poderosa declaración de nuestro Señor Jesucristo, primero dije, pone a prueba si realmente tenemos a Jesús como Rey, pero también es una hermosa oportunidad para verle obrar como nuestro Rey. Es un principio rector del reino de los cielos, de cómo debe vivirse la vida en el reino de Dios. Pon a Dios en primer lugar. Pero, y voy concluyendo, pienso, mis hermanos, que este texto aplica tanto al que está batallando cada día en la búsqueda de satisfactores básicos, pero también aplica para aquel que tiene la vida resuelta, materialmente hablando, porque es un principio rector del reino. Habla a aquellos cuya preocupación es por el sustento diario, comida, bebida, ropa, lo más básico incluso. Pero habla también a quienes, pues gracias a Dios, tienen la comodidad material económica que les da una vida tranquila. Y pienso que el reto a ese grupo es mayor, porque el otro no le queda de otra. En su angustia, en su lucha, en su escasez, si cree en Cristo, pues va a Cristo y a Él le busca y Él se rinde y pone en orden su vida. Pero el que tiene todo resuelto, el que le sobra mucho dinero y muchos recursos y tiene un montón de juguetes para disfrutar su riqueza, pienso que ese está en riesgo. ¿Por qué? Mi hermano, tu corazón y más el mío es una máquina de deseos insaciable. Pero cuando tenemos manera de saciar esos deseos, porque tengo dinero, yo lo he visto, estos ojitos michoacanos lo han visto, ¿eh? La tendencia es que aquello que Dios nos da para disfrutar, para reconocerlo como el dador de tantos bienes, mis hermanos, se convierten en ídolos. Y el corazón, además de ser una máquina de deseos, es una máquina de ídolos. Y se acaba poniendo a Dios en segundo lugar. Y digo yo, qué desperdicio.
Se tiene dinero, tiempo, talento, habilidades, edad, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el enemigo es tan hábil y no se engaña, que al que tiene esa condición, lo trataba de buscar otro verbo, pero creo que a lo mejor es eso, lo engaña y reconoce la bendición de Dios y reconoce que Dios es el dador, pero no acaba de darle gloria a Dios en ello. Porque entonces su búsqueda del reino, ya no digamos es en segundo, tercer, es en décimo y último lugar. Yo a veces pienso, Señor, ¿qué será más fácil? ¿Buscar tu reino primariamente en la escasez o hacerlo en la abundancia? Se lo dejo de reflexión. Pero bueno, mi muy limitada experiencia, mi muy limitada observación me ha dejado ver esto. Que es más fácil que en la abundancia la gente paulatinamente se va despegando del Señor. Pero no niegan a Dios, no dejan de ser cristianos. Sí, pero fallaron a este precepto rector primario de la vida del reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán dadas por añadidura. Concluyo. Y bueno, yo tratando de hacer un cierre de este mensaje, dije, bueno, Señor, pero en forma cotidiana, ok, si tú le dices a una persona, tengo un llamado para ti, vete a predicar a China, pues ese, si acepta tu llamado, no le queda de otra, más que renunciar a todo y irse entregando todo lo que es y tiene a predicar el Evangelio. Bueno, Señor, eso por difícil que sea en la toma de decisión, es fácil entender cuándo se pone a ti en primer lugar, pero nosotros, la mayoría en lo cotidiano, ¿qué significa? Le propongo algunas cosas, a ver si tienen que ver con nosotros. Número 1, ¿es Dios el primero en nuestro tiempo? Algo tan elemental. ¿Cómo comienza tu día? ¿Y cómo es tu día? ¿Le das a Dios lo primero de tu día? Son preguntas. No, pastor, usted no sabe, yo me levanto bien temprano y a salir corriendo y el trabajo y la escuela y no, olvídese. Bueno, ok, no pudiste darle lo primero, pero al menos le das lo mejor. Ay, gracias, Señor, gracias por este día, bendiciones, hasta mañana. Tu dinero, ¿le das al Señor? Al menos la primera parte. ¿Le das al Señor lo mejor de ti? En tu dinero, porque el dinero comunica tantas cosas. Se lo digo con mucha convicción. El dinero representa cansancio, preocupación, solución de conflictos, esfuerzo, a veces lágrimas, resolver un montón de situaciones, mucho desgaste, mucha administración, etc. ¿Cuántas cosas implica el dinero? Cuando yo tomo una porción de ese dinero y se lo doy al Señor como marca su palabra, le estoy dando una parte de mí valiosísima. Bueno, buscas a Dios y lo haces primero con tu dinero. ¿Qué tal de tu familia? ¿Qué tal de tu familia, de nuestra familia? ¿Es el primero en casa del Señor? ¿Es el primero Jesucristo gobernando los asuntos de familia? ¿Qué tal en tus habilidades y capacidades para extender el reino? Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Tú y yo somos fruto del esfuerzo y compromiso profundo de generaciones pasadas que extendieron el reino. ¿Tú y yo qué le vamos a heredar a la siguiente generación? Tu edad. Todos ustedes están muy jóvenes, gloria a Dios, digan, gracias a Dios. Pues dale lo mejor en este tiempo al Señor. Sí, ya así como Mauricio y como yo, ya en las últimas, ¿verdad, mi mamá? Hay apenas le tratamos de echar ganas. Pero tú que estás fuerte, joven, ellas bellas,
Varones bien vestidos. ¿Le damos al Señor lo mejor? ¿Buscamos a Dios primaria y primeramente? ¿Qué del tiempo libre después del trabajo y familia? Prioridades, familia y trabajo. ¿Qué de tu tiempo libre? No, pues hay que divertirse, pastor. Hay que entretenerse, hay que descansar. Y como mi condición me permite tener muchos juguetes, pues hay que jugar con los juguetes. Y concluyo con una bien básica, mis hermanos. ¿Le das al Señor al menos el primer día de la semana? ¿Al menos? El día que por 2000 años casi, generación tras generación, ha decidido honrar a Cristo en el día en que Él resucitó y que, por cierto, volverá. ¿Qué haces de tu domingo? Le dimos toda la semana al Señor, mis hermanos, y a nosotros. Busca primeramente el reino de Dios, es tan práctico, tan cotidiano. Y yo terminaría con esto. La única manera de comprobar que Dios sí provee cuando buscamos primeramente el reino de Dios, no hay de otra, mis hermanos. Podemos esto aceptarlo intelectualmente. Somos cristianos, Dios lo dice, yo lo creo, pero no hay otra manera de comprobarlo más que poniéndolo en práctica. ¿Quieres practicarlo? Oremos por ello. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites meditar en algo tan básico y elemental. Primero, hablas del estado emocional y espiritual del discípulo de Cristo, del ciudadano del reino de los cielos, que no debe vivir angustiado, preocupado, afanoso por conseguir las cosas necesarias para vivir. Que el afanarse y preocuparse ansiosamente es inútil, es hasta dañino. Pero mejor, Señor, reconocer quién eres. Eres nuestro Padre, que quiere darnos. Eres nuestro Rey, que puede hacerlo. Señor Jesús, pero tu Espíritu Santo y solo tu Espíritu Santo nos dará claridad y comprensión acerca de esta hermosa y poderosa demanda, una ley del reino de los cielos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán dadas, incluso por añadidura. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Eso nos debe posicionar en una condición de descanso en Dios, de no angustiarnos, de que nada nos robe la paz. Decía un pastor a quien respeto mucho, llegó un matrimonio a consejería, jóvenes ellos, él los describe como muy guapos ambos, un bebé hermoso recién nacido. Pastor, tenemos muchos problemas, platíquenme. Bueno, en realidad es uno solo. ¿Cuál es? Me quedé sin trabajo, me quedé sin empleo. Y eso es terrible. Qué tragedia, qué drama. No tenemos nada. Y el Espíritu dirigió a este hermano, le dijo, no tiene nada. A ver, caballero, la esposa que está a tu lado, ¿la amas? Oh, mucho, pastor. ¿Cómo la describiría? Es hermosa, es diligente, me ama, la amo. El bebé, pues véalo, es precioso, lo amamos tanto. ¿Los venderías a tu esposa y a tu hijo? ¿Qué precio les pondrías para obtener dinero y resolver todos tus problemas? No, pastor, ¿cómo dice eso? No tienen precio. Entonces no digas que no tienes nada. Tienes todo. Tienes todo. Tienes aquello que Dios te ha dado y que no te costó nada porque no tiene precio, pero te lo dio por gracia. Que ninguna preocupación, hermano, nos robe la posibilidad de apreciar lo que sí tenemos, que es tanto, tanto. Y que ni nuestra carne y menos el enemigo de nuestras almas nos arrincone, angustiados, preocupados, enfocados en lo que no tengo y lo que no puedo. Sí es cierto, quizás no tenemos, quizás no podemos, pero ahí hay algo glorioso. En Cristo, claro que lo tengo. Y en Cristo, claro que lo puedo. Padre, ayúdanos.
Danos de tu gracia. Aleluya. Y aunque el pasaje hoy considerado específicamente menciona las cosas necesarias para suplir las necesidades de la vida, el principio se extiende a todas las áreas de la misma. En otra porción, Pablo dice, por nada estén afanosos. ¿Qué le parece que en esta mañana descansemos en Dios? Y como solemos hacer, vamos a hacer un altar. Lo hacemos por fe. Es un lugar de encuentro con Dios, un lugar de entrega a Dios, pero un lugar para recibir de Dios. Si en esta mañana la aplicación es obvia, hubiese algo que te inquieta, que te roba la paz, algo que nubla tu vista, tu identidad como hijo de Dios, como súbdito del Rey, ven, vamos a entregárselo al Señor. Angustias, preocupaciones, la Biblia, hoy lo consideramos, Dios no quiere que formen parte de nosotros. Es natural, es instintivo, somos humanos. Vamos a descansar en Dios. Ven, pasa. ¿Por qué promuevo esto, mis hermanos? Porque el hacer esta acción que implica mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, es poderoso, es trascendente, promueve algo diferente a que si no lo hago. Pruébalo. Hay bendición en el altar. No porque no la haya, sino participas en él y es por fe. Vamos a orar, vamos a descansar en Dios. Lo que el Espíritu Santo haya obrado en tu vida a través de las palabras que yo dije, pero las palabras que yo dije no son las importantes son las que el Espíritu Santo te haya dicho. Padre, aquí estamos un grupo de hombres y mujeres que reconocemos inquietudes en nosotros. El origen, la causa, tú la sabes. Pero no queremos portar más eso, Señor. No queremos eso, Dios. Si vivir en el reino de Dios es una vida que implica fe, gozo, fortaleza, esperanza. Dios, yo quiero eso. Esa es parte de mi identidad. Eso es algo, Señor, que me has dado y me sigues dando en Cristo Jesús. Yo tomo eso en esta hora. Que se reactive, que se reavive, se renueve, se refuerce. Dios, pero aquí hay cosas particulares, no son imaginación. Son situaciones que vivo, que lastiman, que ponen el dedo en la llaga, que confrontan. Yo no las quiero más, Señor. Porque he visto cómo mi humanidad y aún Satanás las usa y más me hunde. Yo no quiero eso. Porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija y tú eres mi padre, pero eres además mi rey. Oh Señor, hoy, figuradamente hablando, tomo este costal de cosas que no las quiero y te las entrego y las dejo aquí en el altar, Señor. Toma el control de ello. Tú lo dijiste, Señor Jesús, que yo puedo echar mi carga en ti. Aquí está, Señor. Tómala. Ayúdame. Oh Señor, pero yo quiero vivir en la dimensión del reino de Dios. Qué bendición es que tú seas el primero y tu reino. Oh Dios, ahí hay tantas cosas hermosas y gloriosas. Muchas de esas ya las he vivido, porque reconozco que me has permitido vivir por gracia en ciertos momentos de mi vida en el nivel de que el reino es primero. Yo quiero eso, Señor, todos los días. Sí, Jesús. Primeramente tu reino, primeramente tu persona. Y gracias por ayudarme a entenderlo y ahora a pedirlo y creer que me lo das porque es promesa tuya, según lo vimos en tu palabra. Así es que Cristo, aquí están mis cargas, mis luchas y mi descanso. Lo tomo de ti, Señor. Oh Dios, hoy renuevo mi identidad, sí como hijo, sí como hija, pero como súbdito, súbdita del Rey. El rey de los cielos, el rey de toda su creación, pero mi Rey. Gracias porque tú me has dicho, hoy me recordaste algo bien básico. Mi Rey, puedes hacerlo. Y te bendigo. No resta más que decirte las últimas palabras del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Eso es lo que promete el pastor a su oveja. Que Dios te bendiga.